Dios me los bendiga, mis hermanos, donde quiera se encuentren. Qué bueno que tenemos esta gran oportunidad, como siempre, de tomar un tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y antes de continuar con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, les voy a pedir que donde quiera que estén, oremos para que sea Dios hablando a nuestras vidas, como Él lo sabe hacer a través de su poderosa palabra. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por esta gran oportunidad que nos das para estudiar tu palabra, Señor. Permite que la entendamos y que también la apliquemos a nuestras vidas. Permite, Señor, que tu palabra alcance a aquellos que todavía no te han conocido y que también edifique a los que ya te conocemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. En estas últimas semanas hemos estado hablando de las bienaventuranzas que son mencionadas ahí en el capítulo 5 de Mateo. Y sabe que si nosotros no las analizamos o nos detenemos para estudiar lo que ellas nos dicen, que así debería de ser con toda la palabra. Creo que si no hacemos eso, podemos perder grandes enseñanzas transformadoras que en ella hay. Y este poderoso mensaje de Jesús que dio en forma de introducción a su ministerio, trata con los cambios que Él hace cuando su Espíritu Santo vive en las personas que vienen a Él. Ahora, esto es muy importante porque solo es hasta cuando su Espíritu mora en nosotros, cuando nuestra actitud cambia. ¿Cuál actitud? Aquella que nosotros poseemos o la que es moldeada por este mundo. Y aunque sea difícil de creerlo para algunas personas, estamos moldeados también por aquel que gobierna este mundo, por el príncipe de las tinieblas, como dice la palabra. Podemos decir entonces de que la forma del ser humano cuando no tiene a Dios va en contra de todo lo que es Él. Y fíjese que así lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18, que también hemos estado hablando de él. Y él lo pone de esta manera, dice que la impiedad e injusticia de los hombres detienen con maldad la verdad de él. ¿De quién? De Dios. Y mire que esto es tremendo porque cuando dice que la detienen es que se oponen a la palabra de Dios. Y me atrevo a decir que no en una manera pasiva, porque si fuera por parte de ellos, buscaran la manera o buscan la manera de cómo destruir y eliminar la verdad de Dios, que es su palabra. Ahora, Dios entiende que la manera o que esta manera de vivir trae solo miseria y destrucción al ser humano. Entonces el Señor Jesucristo comienza a enseñar estas características y cambios que producirán la verdadera alegría que busca nuestra alma, porque son las que van de acuerdo a un corazón que ama a Dios y un corazón que también ama a los demás. Podemos ver entonces que lo que Dios anda buscando es la redención del ser humano. Esto es rescatarlo del peligro en el que se encuentra. Y fíjense que pensando en esto me llama la atención que Dios hace una pregunta a través del profeta Ezequiel. Y es una pregunta que la encontramos en el capítulo 18, ahí por el versículo 23. Y oiga cómo lo dice el profeta, hablando Jehová. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Y después él les explica las consecuencias de vivir en el pecado. Y mire que es solo hasta el capítulo 33, ahí en el versículo 11, cuando él entonces viene y les contesta esta pregunta, pero oiga la manera como la contesta. Y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y después, como en forma de ruego, hablando Dios, Él dice, volveos de vuestros caminos. No sé si logra notar de parte de Dios el interés de rescatar la gente. Eso es para rescatarlo a usted también. Y la cosa es que después, hablando Dios, Él cierra a través del profeta
con esta pregunta, y no sé si logra o ojalá y logre sentir la angustia de parte del Señor. Y él hace la pregunta y dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y la verdad es que ese ha sido siempre el sentir de Dios hacia su pueblo, que cuando Él les hablaba era con la meta de que ellos obedecieran, para que fueran bienaventurados o llenos de esa alegría que invade todo el ser humano. Y con esa compasión es ahora también cuando el Señor presenta las bienaventuranzas en este capítulo 5 de Mateo. Y algo que vuelvo a señalar es que con estos cambios que experimentamos cuando Dios viene o gobierna nuestras vidas, no es una lista que nosotros comenzamos a practicar solo para quedar bien o que nos vean bien como cristianos que somos. No se trata de una práctica religiosa. En verdad es un cambio genuino que hace o produce el Espíritu Santo en aquellos que son sus hijos. Y por eso es que todos estos cambios se manifiestan, porque ahora ya no andamos con esa vieja naturaleza, sino con aquella nueva que Dios ha puesto, porque ahora vivimos en una relación con Dios. Sabe que el apóstol Mateo, cuando usted lee un poquito la palabra, desde un principio este apóstol trata de hacer ver lo que es a Jesús como rey. Y él presenta su genealogía y va hablando acerca de cuando vinieron aquellos magos y lo adoraron como tal, como un rey. Pero hasta este capítulo 5 es cuando entonces Mateo empieza a escribir de lo que es este rey o la forma de su gobierno. Y es entonces cuando nosotros encontramos estas bienaventuranzas en este capítulo 5 y la que nos corresponde ahora se encuentra en el versículo 6 de este mismo capítulo, así que yo le voy a invitar que la leamos juntos. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y de ahí es entonces donde sale nuestro tema. Felices los que tienen hambre. Y vamos a ver de qué tipo de hambre es lo que la palabra nos dice. Debemos recordar que el mensaje de las bienaventuranzas no son solo cosas para entrar al reino de Dios, sino que también son cosas que deben estar siempre en nuestros corazones. Porque siempre debemos nosotros recordar lo que hemos hablado, debemos de recordar nuestra pobreza espiritual y siempre debemos sentir dolor por el pecado o por la injusticia. Siempre debe de haber en nosotros mansedumbre o humildad en nuestras vidas. Y siempre debe de haber hambre y sed de justicia. Debe ser algo constante. Y ojalá que usted entienda que esa no solamente entonces es una condición para entrar al reino de Dios, sino que también es una condición para mantenerse en el reino de Dios. Ahora, hablando de hambre, ¿quién no ha tenido hambre alguna vez en su vida o sed? Nosotros vemos que aún nuestro cuerpo, desde que nacemos, hay formas naturales de cómo nosotros expresamos cuando tenemos hambre. ¿Por qué? Porque esa hambre causa un dolor en nuestro cuerpo y el cuerpo entonces recibe esa señal para hacer saber que algo anda mal. Por eso es que vemos a los niños simplemente llorar porque están expresando que hay o existe esa hambre. Ahora, el Señor Jesús usa esta analogía que pareciera hasta cierto punto exagerada, pero lo que está haciendo Él es ver la importancia de lo que es la justicia de Dios y que debe de estar por encima de aquellos elementos que son básicos para el cuerpo. Esta bienaventuranza entonces está hablando de un fuerte deseo, una gran necesidad por las cosas de Dios. Hasta cierto punto lo que Dios está hablando aquí es que en nosotros debe de haber una ambición o que si hay una ambición en la vida
que sea siempre por Dios. Pensando en esto, estudiando esto, me recordaba a Lucifer, que cuando Dios dice que hizo a este ser angelical, lo hizo con poder, lo hizo con tanta gloria, por decirlo así. Pero dice la palabra que en él creció una ambición. ¿Y cuál era? Era la de sentarse o ser semejante al Altísimo. Quiere decir entonces que en él lo que había era hambre de poder. Ahora, si traemos esto más abajo a la tierra, encontramos también la historia de Nabucodonosor. Dice la Biblia que un día él caminando por sus palacios o por su palacio, dice que se preguntó y dijo, ¿qué no es esta la Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad? ¿Qué es lo que vemos con estas dos historias? Que Lucifer tenía hambre por el poder, pero Nabucodonosor tenía hambre por el reconocimiento o por la vanagloria. Pero también la Biblia nos pone en claro que ninguno de ellos fue saciado. Fíjense que en cuanto a estos elementos que el cuerpo necesita para poder sobrevivir, cuando se trata del aire, se trata del agua o del alimento, dicen que se enfoca todo en el número 3. ¿Me explico? Dice que una persona lo más que dura son 3 minutos sin aire. Una persona lo más que dura son 3 días sin agua. Y algunos dicen que una persona lo más que dura son 3 semanas sin poder comer. Claro, obviamente hay algunas excepciones para la regla, pero después de estos 3, ya sean 3 minutos, sean 3 días o sean 3 semanas, si el cuerpo no se trata de la manera como debería de ser tratado, empieza a sufrir las consecuencias. Y eso es lo que Jesús está usando aquí. Está usando la analogía del alimento y el agua para decir que al igual que ellos, que como no son opciones para el cuerpo, sino que es una necesidad, así también lo es la justicia para nosotros los seres humanos. Y él dice esto entendiendo la dedicación y el esmero que la gente tenía por buscar lo esencial de cada día. Y mire que esto es para mí interesante, porque no era que el Señor Jesús ignoraba todo este afán de las personas. Y es en medio de todo esto cuando también Él da un mensaje, y no sé si recuerda ese versículo cuando viene y le dice a aquella multitud, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Yo encuentro en verdad esto muy interesante, porque lo que nosotros vemos como esencial en la vida, Él lo ve como una añadidura. Y normalmente la añadidura era algo que el comerciante tiraba como extra después de él haber suplido lo necesario o lo que la persona estaba buscando. Ahora, si Jesús mencionó este detalle, era porque el enfoque de la gente era por todo lo demás y lo tenían como prioridad. Y muchas veces lo de Dios, ya sea que venía en segundo lugar o simplemente no estaban ni siquiera interesados. Y vemos que en verdad eso todavía no ha cambiado. La gente sigue muy envuelta y muy afanada al grado que también eso es su prioridad. Y lo de Dios viene siendo algo opcional o simplemente sin importancia. Pensando en eso, me recordaba una historia que Jesús habla ahí en el capítulo 12 de Lucas, perdón. Y Jesús habla acerca de un hombre que dice que su riqueza había producido mucho. Y este hombre pensaba dentro de sí y decía, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mire qué cosa, que él nunca pensó en compartirla con los pobres.
Y él dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ahora, no hay nada malo, créamelo, en nosotros querernos superar o lograr cosas en la vida. Pero en esos planes debe de ir siempre Dios como primer lugar. Él debe ser nuestra prioridad. Y este hombre lo que tenía era hambre por posesión y podemos decir que también por placer. Muy común también en nuestros días. Pero mire que es interesante que Dios viene y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos hacer? Y la respuesta la encontramos precisamente en este versículo 6 de Mateo, del capítulo 5 que leímos. Y dice que la felicidad está en tener hambre y sed de justicia. Porque de esta manera es que nosotros vamos a ser saciados. O su justicia es lo que traerá satisfacción a nuestras vidas. De otra manera, seguiremos ambulantes por el mundo buscando una y otra cosa para poder satisfacer un vacío que encontramos en el alma o en el corazón o en lo más profundo de nuestro ser, pero que solo puede ser llenado cuando Dios llega y llena ese vacío y Él lo hace a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es entonces lo que el Señor Jesús nos está enseñando con esto? Que de la misma manera como la comida y el agua son esenciales para este cuerpo, también lo es su justicia para nuestra espiritualidad, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y que de la misma manera como estos elementos no son opcionales para el cuerpo, tampoco la justicia de Dios puede ser opcional. Es una necesidad, de otra manera pereceremos. Mire que esta bienaventuranza está muy conectada con las tres primeras que nosotros ya hemos hablado. Porque por la pobreza espiritual nosotros sabemos la necesidad que tenemos y que no hay forma de obtenerla por nuestros propios medios. También vimos de que somos bendecidos cuando lloramos. Esto es cuando hay dolor por el pecado. Porque entonces ese dolor hace que crezca en nosotros el deseo de ser perdonados. También vimos que somos bienaventurados cuando somos mansos y humildes. Esto es cuando nosotros reconocemos dónde nosotros nos encontramos y dónde está Dios. Y hemos dicho que nuestro problema no solamente es el pecado, sino que nuestro problema es que Dios es santo y nosotros no. Tenemos entonces que tener humildad porque Dios viene y nos escoge no por nuestros méritos, sino por su pura gracia. Y eso entonces debe de poner una posición en nosotros de humildad y no de jactancia. Ahora, el tener hambre y sed, como dijimos, es un profundo deseo de obtener la justicia que para nosotros es imposible. Y por eso es que hay conexión, porque hemos visto en estas primeras tres bienaventuranzas que no podemos lograrlo, solo lo podemos desear. Pero entonces cuando lo deseamos de esa manera es cuando la palabra dice que entonces vamos a ser satisfechos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos lograr. Eso se vuelve imposible para nosotros. Y aquí es donde verdaderamente se puede aplicar ese texto que encontramos en la Biblia, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Está hablando de nuestra salvación. Un escritor en el pasado dijo esto, que si las bienaventuranzas que Jesús mencionó
y especialmente esta de nosotros tener hambre y sed por la justicia de Dios. Dice él que si esto no hace nada en la vida de un cristiano, esta persona, mire cómo lo puso, debe analizar si su arrepentimiento y salvación fue genuina. Ahora, por la parte literal de lo que esto significa o esta bienaventuranza significa, vemos que desde los tiempos de Jacob, cuando él envía a sus hijos a Egipto por comida, allá donde estaba José, ya la tierra empezaba a experimentar el efecto de la maldición que recibió de parte de Dios. Y el hambre era una de ellas. Quiere decir entonces que el pueblo sabía lo que era tener escasez, escasez de alimento y escasez de agua. De por sí, fíjese que leyendo sobre esto, dice la Biblia que en medio de la necesidad de agua y comida, dice que algunos literalmente soñaban que comían, se alimentaban y se saciaban de agua para solo en la mañana levantarse y encontrar todavía sus estómagos vacíos. Y mire que este tipo de hambre que el Señor Jesús está hablando aquí no es como el de nosotros, que algunas veces estamos acostumbrados a comer en cierta hora y ya cuando se pasan algunos 15 minutos sentimos esa hambre. O no es tampoco de ese tipo de hambre que decimos, tengo hambre pero no sé de qué. No, el tipo de hambre que Jesús está hablando aquí es una de que si no se sacia, la persona morirá. Y ese es entonces el mensaje que Él está queriendo dar, de que si nosotros no buscamos esta justicia con este dolor, con esta desesperación, en nuestra alma o nuestra alma no tendrá ninguna esperanza. Es solo hasta cuando entonces nosotros venimos delante del Señor y nos mostramos con toda esta desesperación de que lo necesitamos, es cuando entonces Él pone atención a la desesperación o a nuestra necesidad. Mire que si usted se recuerda la historia del hijo pródigo, dice la palabra que solo fue hasta cuando él tuvo hambre. Fue donde él se acordó de la abundancia que había en la casa de su padre. Y solo fue hasta cuando él entonces estuvo en esta condición que dice la palabra que le provocó ir a donde estaba su padre y decirlo de esta manera. Mire cómo él lo pone. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Si nos preguntamos nosotros, si nos llegáramos a preguntar, ¿de qué es lo que nosotros tenemos hambre en la vida? ¿O cuál es nuestro enfoque? ¿Qué usted contestaría? Yo creo que de la manera para nosotros saber esa respuesta, todo lo que tenemos que hacer es observar lo que constantemente ocupa nuestra mente, lo que constantemente ocupa nuestro corazón o lo que constantemente ocupa nuestro tiempo. Hago la pregunta porque de la manera como nosotros contestemos es lo que identificará dónde está nuestra relación con Dios. Y si escogemos algo que no sea Dios, entonces podemos ver que Dios no es el centro de nuestras vidas. Porque donde está nuestro tesoro, lo hemos dicho antes, ahí estará nuestro corazón. Si Dios entonces es el centro de nuestras vidas, le aseguro que ahí estará también la mayor parte de nuestros pensamientos. Él estará también siempre envuelto en nuestras emociones y todo nuestro tiempo también será dedicado a Él. Mire que si alguien dice, y lo hemos oído, cuando una persona dice, todo lo que quiero hacer es terminar estos proyectos en los que estoy envueltos y después me voy a poner a cuentas con Dios. Desafortunadamente me atrevo a decir que ese corazón está totalmente perdido. ¿Sabe por qué?
porque no hay hambre y sed por la justicia de Dios en ese corazón. A Dios se está viendo como un proyecto más. Lo irónico del asunto es que de todo esto, mire, es que la gente que no tiene a Dios se enfoca por conseguir todas las cosas de la vida, los bienestares, las riquezas. Pero la Biblia me dice, o acordando con lo que nosotros estamos leyendo de estas o estudiando de estas bienaventuranzas, aquí nos está diciendo que el resultado cuando nosotros vivimos estas bienaventuranzas es que vamos a heredar el reino de Dios. La Biblia dice que vamos a ser consolados por Dios, vamos a ser saciados por Él. En otras palabras, cuando buscamos a Dios lo obtenemos todo. Sin tener que estar nosotros afanados o desesperados por si hoy no lo tenemos. Y mira qué tremendo es esto, porque ni siquiera nosotros estamos trabajando por estas cosas. Simplemente han sido una promesa o un regalo prometido por nuestro Señor. Ahora, esto de tener hambre y de tener sed, como dijimos, es nosotros estar desesperados por conseguir a como dé lugar la justicia de Dios. Y mire que si usted nota lo que nosotros leímos, no dice que aquellos que tuvieron hambre, sino que lo que está diciendo es aquellos que continúan teniendo esta hambre o aquellos que todavía desesperadamente siguen buscando la justicia de Dios. Lo hermoso de esto es que esos, dice la Biblia, que son los que serán saciados o los que están aún siendo saciados en el presente. ¿Por qué señalo esto? Porque esos que están siendo saciados en el presente, esa llenura que el Señor pone en los corazones es lo que provoca para conocer más acerca de Él. Y esta experiencia que nosotros tenemos es la que no nos deja a nosotros estar tranquilos. Y nunca lo vamos a estar, sino hasta cuando nosotros lleguemos a su presencia. Mira que eso era lo que había experimentado Moisés. Si leemos o estudiamos un poquito acerca de él, la Biblia dice que ya Moisés había experimentado a Dios allá en el monte Sinaí. Pero todavía él quería ver su rostro, porque ya había conocido de él. ¿Sabe que si nosotros usamos o si nosotros observamos a esas personas que solo se aparecen de vez en cuando a la iglesia, esto es porque en ellos no hay ese tipo de hambre desesperada por Dios. No están viendo a Dios como el todo de ellos. Y sabe una cosa, usted lo sabe, siempre hay una excusa para ellos. Ya sea que la excusa sea razonable o no, siempre hay una. Ahora, ¿qué es esto de tener hambre y sed de justicia? Mire que el enfoque de estas bienaventuranzas en verdad no es encontrar la felicidad, o al menos no en la manera como el mundo la busca. Y tampoco es como cuando algunas personas se acercan a Dios, que lo que andan buscando es algún tipo de bienestar, algún tipo de felicidad. La Biblia aquí nos dice que la felicidad se produce por sentir dolor por la necesidad de ser perdonados o reconocer nuestra pobreza espiritual y ver que nosotros no tenemos los medios para alcanzar la vida eterna. O cuando se tiene hambre o ese dolor intenso por ser justificados. Hay un hambre, una sed de ser encontrados justos delante de Dios. Hay un hambre
y una necesidad de ya no sentir el peso del pecado. Alguien hizo la observación que cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén por ellos haber pecado, dice que no era que Dios estaba siendo duro con ellos al sacarlos del huerto, sino que lo que estaba haciendo era haciéndoles un favor. Porque dice que si ellos hubiesen presentado delante de Dios en la condición que ellos estaban, hubiesen sido consumidos por el resplandor de su gloria. Y mire que cuando entonces en Jesús cuando nosotros venimos a Jesús, dice la Biblia que entonces en Él nosotros somos hallados justos. ¿Y sabe qué es eso? Es como que si nosotros nunca hubiésemos pecado. Y esa justicia es entonces la que nos permite el poder volver a la presencia de Dios. Entonces, el hambre es por la justicia. Y mire que esta palabra es muy importante y profunda al mismo tiempo. Pero solo para nosotros tener una idea fresca en el tema que estamos viendo, dice que la justicia de Dios es todo aquello que es recto o justo en sí mismo, o todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. Oiga eso, cuando se pide que Dios imponga justicia, está hablando de juicio o castigo. Pero lo hermoso es que a sus hijos nunca se impone la justicia. Porque cuando la persona confía en Jesucristo, la palabra dice que entonces nosotros venimos a hacer justicia de Dios. Y así lo pone el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Mire cómo lo pone. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién? A Jesucristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Podemos entonces también decir que el tener hambre de justicia es tener un deseo intenso por ser salvos, un deseo por su salvación. Y como dijimos antes, esto es aún cuando nosotros ya estamos en sus caminos. ¿Escuchó eso? El tener hambre y tener sed de la justicia de Dios es también tener un deseo por su salvación, aun cuando nosotros ya estamos dentro de esa salvación. Para nosotros entender esto, para que usted lo entienda o lo podamos aplicar, yo creo que lo podemos ver de esta manera. Y no se me confunda, por favor, pero la palabra dice que Dios nos perdonó cuando Él nos salvó y nos libró de los pecados que habíamos cometido. Pero la Biblia también dice que Él nos sigue perdonando, nos sigue salvando de los pecados que seguimos cometiendo. Porque es verdad, al todavía estar en esta carne no podemos evitar eso. Pero también la Biblia nos dice de que Él llegará un día donde nos salvará completamente. Y esto es cuando nosotros, ya sea que vayamos a Él o Él venga por nosotros. ¿Cuándo es que se va a completar, por decirlo así, esa salvación? Hasta que lleguemos nosotros a su presencia, donde entonces el pecado será eliminado completamente. Vea que el apóstol Pablo ya conocía a Jesús, él ya conocía tantas cosas acerca de Dios, ya se le habían revelado tantas cosas de él, pero todavía su anhelo era el de seguir a Jesús, el de estar con él. Y así es como él lo pone. Él dice de que él dice, yo prosigo al blanco, yo prosigo a la meta. ¿Cuál meta? Yo prosigo a Jesús. Porque digo esto porque en verdad es triste cuando nosotros pensamos que ya lo hemos logrado todo en Dios. Creo que ese es el error más grande que nosotros podemos cometer como cristianos.
¿Qué quiero decir esto? Que nosotros constantemente tenemos que seguir anhelando más de Dios. Si lo simplificamos, es de que si nosotros oramos, debe de haber un deseo de orar más. Si nosotros estudiamos la palabra o entendemos algo, se debe de incrementar ese deseo de nosotros conocer más de su palabra. Que si nosotros hablamos a una persona acerca de Jesús o a las personas acerca de Jesús, también eso debe de nacer o incrementar en nosotros de hablar aún más acerca de Él. Quiero ir terminando con algunas preguntas. Yo creo que son algunas preguntas personales. Oiga esta primera. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos hambre o sed de justicia? Una manera yo creo que es de ver si nosotros estamos satisfechos con nosotros mismos o si constantemente nosotros deseamos más de Dios. Si nosotros deseamos más de Dios, es un indicativo que no estamos contentos, que queremos saber más acerca de Él. Otra pregunta también sería si hay alguna cosa externa que nos satisface fuera de Dios. Y eso es porque cuando una persona tiene hambre, créanmelo que nada le va a satisfacer. Incluso en ese momento usted le puede ofrecer plata, le puede ofrecer oro, le puede ofrecer riqueza, le puede ofrecer prestigio, placer. Nada lo va a satisfacer, sino hasta cuando a esta persona se le da comida. Eso es el tener verdadera hambre. Ahora hago otra pregunta. ¿Son las cosas de Dios un completo deleite para usted? Y mire que en cuanto a estas cosas que nos deleitan de Dios, yo podría dar una gran lista, pero solo quiero hacer una. ¿Se deleita o nos deleitamos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? Cuando nos sentamos a estudiarla. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el mismo Señor Jesús dijo que de la manera como nosotros sabemos si le amamos es cuando guardamos sus mandamientos. Esto es su palabra. Debe de haber entonces un constante deseo de nosotros seguir aprendiendo más de Él. ¿Y cómo lo sabemos? En la manera como Él se ha revelado a través de su palabra. Termino con esto y me gustó este pensamiento que encontré por ahí. Fíjese que en el griego, el decir tengo hambre o el decir tengo sed se decía de esta manera. Ellos decían, yo tengo hambre por algo de comida. O yo tengo sed por algo de agua. Pero nunca era, yo tengo hambre por toda la comida. O yo tengo sed por toda el agua. No era de esa manera. Pero el Señor Jesús sabía de esto. Y lo que hace interesante esto es de que viene Jesús y hace aparte o pone aparte ese significado griego de lo que él quería decir. Y entonces él dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Pero lo hace a propósito para hacer saber la importancia de buscar a Dios o de buscar su reino y su justicia. Pero lo que él está diciendo es de que cuando entonces se le busca o se busca esta justicia, se debe de hacer o buscar con todo. En otras palabras, no solo es tener hambre y sed por algo de la justicia de Dios, sino tener hambre y sed de toda la justicia de Dios. Y ese era el mensaje que el Señor quería dar a conocer tanto a sus multitudes como a nosotros. De que si Dios no viene a ser el centro de nuestras vidas, que si nuestra hambre y sed no es completa para Él, entonces todavía estamos quedando cortos de la manera como debemos de buscarlo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que debemos tener hambre y sed por toda la justicia
de Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Quisiera hacer una oración y es para que si alguien todavía no tiene esa hambre desesperada por las cosas de Dios, no importa que usted ya sea salvo, ya lo hemos visto aquí, que esa hambre debe de ser constante, debe de ir incrementando, porque solo se va a saciar hasta que nosotros entonces lleguemos a la misma presencia de nuestro Creador. Oramos. Padre, te doy gracias, Dios eterno, por tu amor, por tu misericordia y sobre todo en este momento por tu palabra. Gracias por ella, Señor, que es la que nos ayuda a saber dónde estamos en cuanto a nuestra relación contigo. Padre, si hay alguien que estás tocando en este momento, permite que se le abran puertas para que esta persona, Señor, siga creciendo en tus caminos. Gracias por tu palabra y gracias por este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. Dios me los bendiga a todos.